Buenos días amigos. El vídeo de hoy va a ir sobre informática. Debido a alguna pequeña lesión que tengo en la mano, no puedo hacer vídeos de bricolaje, que es lo que realmente me gusta. No es que la informática no me guste, la informática es mi profesión, pero a la hora de hacer vídeos pues prefiero las aves, el bricolaje, el taller. Pero bueno, como ya os digo, tengo esta lesión, pues no puedo estar en el taller y os voy a presentar un vídeo que sobre todo a los nostálgicos os va a gustar mucho, porque va de cómo manejar, o sea, cómo emular, mejor dicho, juegos de los Amstrad CPC en el PC. Para ello vamos a utilizar un emulador que es el Caprice 32 en su versión 364, que es una versión con revisión en el 2010. No sé si es la última, pero os aseguro que funciona en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10. Con lo cual, sea o no la última, os la podéis descargar perfectamente y todos los juegos, siguiendo este tutorial, este pequeño tutorial, os van a funcionar perfectamente. Esto para mí, este vídeo me ha gustado mucho porque yo he sido usuario de prácticamente todos los ordenadores de 8 bits que ha habido. Amstrad, Sinclair, Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, el Dragon, que fue uno de los primeros ordenadores de fabricación nacional. Y bueno, pues la verdad me han encantado. Yo la informática llevo desde muy pequeñito y creo que gracias a la informática hoy en día tengo la profesión que tengo y a mí me ha aportado muchísimo. El volver a emular estos juegos que yo en la infancia jugaba, para mí ha sido un gran placer y espero que el vídeo os guste. Os lo he intentado explicar con todo detalle. Tampoco he profundizado mucho, no es un vídeo pequeño, no es un vídeo, son 45-50 minutos, o sea que es largo, pero no he profundizado mucho en las opciones ni en explicaciones demasiado, como diría, demasiado profundas de este emulador. Me he limitado más a lo que es el cargar la imagen de vídeo o de cinta, el cómo tratarla, y una vez que la tengamos en el ordenador, pues cómo ejecutar el juego en cuestión. Vais a ver qué bonito es, sobre todo los que hayáis sido usuarios de ordenadores de 8 bits, concretamente de los Amstrad, de los CPC 464, 664 y 6128. Así que nada, vamos sin más demora, a ver los vídeos ya sobre la pantalla del ordenador. Y nada, pues espero que os guste, que no os aburra, ya os digo, ha salido un poquito largo. Y lo que sí me gustaría es que lo vieseis completo, que no fuerais avanzando, porque hay detalles que digo, en fin, que os pueden interesar, no perdáis detalle. Y nada, pues que lo disfrutéis mucho. Venga, nos vemos ahora en el ordenador. Un saludo, hasta ahora. Bueno amigos, pues vamos a empezar a ir viendo el funcionamiento del Caprice 32 y lo primero que hay que tener en cuenta es este pequeño archivo de configuración, que si os dais cuenta, pues aquí vienen un montón de valores: ancho de pantalla, por alto, 800 por 600, si es estéreo o no el sonido, el volumen, en fin, graba todos los valores propios de la configuración. Pero si os dais cuenta, aquí nos graba una serie de valores con unos archivos y con unas librerías de carga, etcétera, con la ruta de donde están grabados. Con lo cual, ¿qué pasa con esto? Que si yo me llevo este archivo, el Caprice 32 V364, que por cierto esta versión 364 es la revisión del 2010, no sé si es la última, pero funciona perfectamente con Windows 7, 8 y 10. Si yo me llevo estos dos archivos, el Caprice 32 y el juegos, que hay 3077 juegos, a otro sitio, lo grabo en una memoria USB y me los llevo a otro ordenador, cuando lo ejecute no me va a funcionar, porque, vamos, a menos que lo ponga en la misma ruta y en la misma unidad que marca aquí, de dos puntos, emuladores Amstrad y Amiga, tal, a menos que lo ponga ahí. Esto lo podemos comprobar si le cambiamos el nombre, que es más sencillo que llevárnoslo a otro ordenador, o quizá más habitual el cambiar el nombre. Vamos a quitarle lo de emulador de Amstrad, que lo he hecho a propósito para que lo veáis, y lo dejamos en Caprice 32 versión 364. ¿De acuerdo? Si yo ahora ejecuto, vais a ver cómo me da un error. Aquí está. Se requiere un fichero de CPC ROM, un fichero de ROM que está corrupto o falta. Entonces se aborta la carga. Muy bien, ¿cómo se soluciona esto? Pues lógicamente, como aquí está haciendo referencia a una
ruta que no existe porque lo he dejado en Caprice 32 364 y le he quitado lo de Emu Astra. Como está haciendo referencia para cargar las diferentes librerías y archivos, aquí por ejemplo pues carga el controlador de impresora, el printer.dat, aquí carga una pantalla de extensión PNG, un archivo de imagen, y aquí delante, como veis, está la ruta de donde se encuentran estos archivos. Pues para corregir esto solo hay que borrar el archivo. Es tan sencillo como eliminar el archivo de configuración. Volvemos a ejecutar el CAP32. Como veis, ya funciona. Pues cuando cierre se va a crear un nuevo archivo de configuración, aquí lo tenemos, con todo ya puesto a cero o puesto por defecto los valores, con lo cual ya podemos empezar a trabajar con él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando os llevéis esto a un equipo, tengáis este emulador y lo cambiéis de equipo o le cambiéis de nombre a la carpeta, lo reubiquéis en el mismo equipo, en otro directorio, en otra ruta, pues tenéis que borrar el archivo de configuración. Bien, entonces vamos a ir viendo las opciones paso por paso. Aquí tenemos en la pestaña System, tenemos Reset. De aquí lo que más nos interesa es la opción de Reset, que se puede abreviar con la tecla directa, que es F5, y esto lo que hace es reiniciar el ordenador. Los Amstrad 464, 664 y 6128, los CPC, tenían una combinación de 3 teclas para reiniciar el equipo, porque los juegos entonces no eran como los de ahora. Ahora actualmente un juego tiene la opción de salir, de grabar partida, de salir al sistema, luego te pregunta confirmación, si estás seguro, tal. Aquí no, en el Amstrad no había esa opción, o muy pocos juegos la tenían, creo que ya al final empezaron a tenerla los últimos juegos, pero lo normal era que le dábamos a las 3 teclas, ahora mismo pulso F5 y el ordenador se reinicia. ¿De acuerdo? Entonces eso es el primer paso, el más importante, el reinicio. Ahora veréis cuando tengamos un juego que no hay manera de salir si no es haciéndolo así. Aquí en disco pues tenemos lo de insertar disco o pulsar F6. Esto es muy sencillo. Vamos a dejar un poco algunas opciones más profundas, como por ejemplo se puede emular discos para incluso grabarlos, pero bueno, eso vamos a dejarlo, porque por ejemplo aquí nos está diciendo insertar un disco en blanco. Y luego tenemos la unidad B, que yo nunca la he utilizado, incluso hay juegos que ocupan 2 discos y siempre se usa la unidad A, haciendo un cambio de disco como si simuláramos el sacar disco y meter el segundo. Entonces aquí en cinta, en tape, tenemos lo mismo, insertar tape y darle al play o al stop, que emula el hecho real de pulsar la tecla play en el cassette real. Y aquí en herramientas es donde tenemos todo. Vamos a dejar esto de debugger, que el debugger es un depurador para los que usábamos el Mona y el Gena, que eran ensambladores de código máquina, que yo recuerdo que se llegaban a hacer programas bastante bonitos. Y esto es una simple captura de pantalla, un screenshot es una captura de pantalla que se graba y bueno, pues para si queremos tener un recordatorio de una pantalla de un juego y tal. Pero bueno, vamos a opciones y tenemos en general el modelo exacto que estamos emulando. Yo siempre lo tengo en 128. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí hay un poco de controversia. Hay foros británicos, la mayoría, que son los más puristas en el tema de la retroinformática, del abandonware, que dicen que hay que poner exactamente el equipo que se emule. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre pongo que estoy emulando el CPC 6128. ¿Por qué? Yo recuerdo perfectamente que cuando tenía el 464 conseguí pues prácticamente todo lo conseguible en cinta. Y cuando me cambié al 128, también tuve el 664, pero este lo vamos a quitar porque fue un ordenador muy raro, se vendieron muy pocas unidades. Entonces vamos a centrarnos en 464 y en 6128, el de cinta y el de disco. Entonces, cuando yo decía, el 464, conseguí prácticamente todo. Cuando me cambié al 6128, se le podía conectar una unidad de cassette y recuerdo que me funcionaba absolutamente todo lo del 464. Con lo cual, si yo quiero ejecutar un cassette, no veo el motivo de por qué me tenga que cambiar a 464, puesto que con 6128 también funciona. Al revés, no es igual. Si yo estoy en 464, vamos a hacer la prueba, le doy a aceptar y vais a ver que allá tenemos las 64K, la versión 1, el año es 1984 y la versión de BASIC es la 1.0 en vez de la 1.1. Esto es el AMS2. El sistema operativo que usaban los Amstrad
era el AMS2. Luego con el 128, el CPC 128, venían dos discos de CP/M, el CP/M Plus y el CP/M 2.2. Esos eran sistemas operativos que se cargaban aparte, que venían de regalo y que podíamos hacer muchísimas más cosas. Recuerdo que llevaban un sistema de programación precioso que era Tortuga, el Tortuga, que era basado en gráficos, un lenguaje de programación que era simplemente para dibujar. Es como hoy en día pues podríamos hacer con el AutoCAD. Es un ejemplo un poco disparatado, pero era algo así. A mí me encantaba, llegué a manejarlo bastante bien y bueno, pero vamos, en principio os lo digo esto un poco por curiosidad. En principio el sistema que llevan los Amstrad es el AMS2, ¿de acuerdo? Escrito así, AMS2, sistema operativo de Amstrad, This Operating System de Amstrad. Entonces, bueno, pues si cambiamos ahora a 128, mirad los valores, 64K, 1984 y BASIC 1.0, pues 128, 1985, la versión 3 y BASIC 1.1. Pues bien, os comentaba que no hace falta que para ejecutar un juego de cinta nos vayamos a CPC 464, porque se puede perfectamente emular la cinta y se podía perfectamente emular la cinta en un 128. Ponerlo en 464 sería limitarlo a 64K y aquí sí que no funciona todo. Porque yo recuerdo cuando me cambié de equipo era porque ya muchos juegos me dejaban de funcionar porque requerían el doble de memoria. Los Amstrad llevaban todos el mismo microprocesador, es decir, lo único que cambiaba de uno a otro eran las 64 megas, 64K de memoria extras que llevaba el 128. Era justo el doble que el 464. Era lo único que cambiaba. Entonces, habían juegos que requerían más memoria. Pero el 464 no se le podía poner una unidad de disco, al margen de lo que cree la gente, que cree que sí. No, el 464 nunca se le pudo adaptar una unidad de disco, pero al 128 sí que se le podía adaptar una unidad de cassette. Con lo cual, el 128 funcionaba, en el 128 funcionaba todo lo específico para él, todo lo programado para él concretamente, más todo lo que había anteriormente para el 464 y por supuesto para el otro, para el 664. Entonces no veo motivo para nunca tener esto así. Hay gente que me pregunta, si esto es así como tú dices, ¿por qué existen las otras dos opciones? Bueno, pues porque el programador de este emulador tan completo ha preferido hacerlo así, pero os aseguro que no hace falta en ningún caso, en ningún momento, cambiarlo a 124. De hecho, con el 128, cambiarlo a 464. De hecho, con el 128 se puede emular perfectamente el cassette, no solo en el emulador, si es que en el propio ordenador había una entrada de cassette donde se ponía un comando que era barra la pipe tape, y se emulaba perfectamente el cassette, o sea, lo vamos a ver ahora, y aquí se hace exactamente igual. Entonces, esto lo dejamos aquí. El OEM-NAME es el nombre del ordenador, porque Amstrad fabricaba también el Schneider, yo lo tuve, el Schneider era un equipo precioso, era pues muy parecido al Astra, y bueno, pues había también el Triumph, el Solabox, y los demás no los conozco. Bueno, esto lo dejamos en Amstrad, y esto ya, la velocidad de la CPU lo dejamos al 100%, que es la velocidad real del Amstrad, que es el 4 que nos marcaba en el archivo de configuración. Si esto lo variamos, si le ponemos más velocidad, pues ese valor nos cambiaría en la configuración. Vamos a cancelar, volvemos a entrar nos cambiamos a expansión. Aquí esto es muy importante. Estos son ranuras de memoria ROM. En la ranura 7 tiene que estar el AMS2.ROM. Si esto no está, esto yo no sé exactamente por qué tiene que ser la 7 y por qué tiene que ser la AMS2.ROM. Esto es el sistema operativo. Pero si esto no está en la 7, no funciona. Con lo cual, si esto no estuviese, siempre está, pero si no estuviese, si lo cambiáis de equipo, si os lo lleváis a otro ordenador o lo que sea, y esto desaparece, pulsáis aquí, como he hecho, y seleccionáis AMS2 y la insertáis en la 7. Si faltase esto, no os iba a funcionar, por lo cual esto es muy sencillo. En la ranura 7 tiene que estar este. En cuanto al vídeo, bueno, aquí hay una cosa que comentar. Vamos a poner la resolución, que es a tamaño completo de pantalla, y bueno, la resolución que vosotros queráis. Yo le tengo 800 x 600 para que
los emuladores consumen mucha tarjeta gráfica y yo en este equipo no tengo la de la placa, entonces tampoco quiero meterle mucha resolución. Aquí hay el tipo de renderizado, el estilo de renderizado. Si os dais cuenta, aquí habría que hablar y explicar un poco qué es esto. Si os dais cuenta, aquí hay un rayado muy característico de los monitores en fósforo verde. Esto es porque los más puristas, los más amantes del abandonware, de la retroinformática, les gusta emular la pantalla que se veía realmente en el Amstrad. Entonces, estas rayitas yo las recuerdo perfectamente que se veían, es que yo no sé si se aprecia bien, pero es un amarillo rayado y no es una letra nítida. Pues esto ocurría realmente en los monitores de fósforo verde, más concretamente en el de color, porque este está emulando el monitor color del Amstrad. Entonces recuerdo que este rayado existía. Si nosotros el estilo de renderizado, en vez de hacerlo por escaneado de líneas, lo hacemos por línea doble, yo por ejemplo lo hago por software, no lo hago por hardware porque, insisto, en este equipo no tengo tarjeta, entonces prefiero hacerlo por software. Si le doy a aceptar, daos cuenta cómo cambia la pantalla. Los colores se han hecho más vivos, las rayas han desaparecido, pero ya pierde esa pureza. Para mí no, yo no opino así, yo quiero calidad, pero os insisto, para la gente que le gusta recuperar realmente lo que era el sabor del Amstrad, la música, todo, pues quieren incluso que se vea igual. Yo prefiero dejarlo así, ¿de acuerdo? Cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, luego tenemos, bueno, aquí no hay más que mostrar la velocidad de emulación. Sí, nos muestra un valor que nos dice a qué velocidad está emulando. Eso ya podéis probar vosotros, porque tampoco es cuestión de meternos muy a fondo. Aquí en audio, bueno, pues el audio, el estéreo a 16 bits y el volumen, en fin, esto no tiene ningún misterio. Y luego tenemos aquí qué tipo de discos vamos a utilizar. Pues esto siempre y cuando que creemos discos en blanco. Tenemos el formato de datos de 178K, que es el formato típico del AMS2, o propio, mejor dicho, del AMS2, y luego tenemos el vendor de 169K. El vendor, los que hayáis tenido Amstrad, sabréis que se utilizaba específicamente para el sistema operativo CP/M. Y estas Ks que están de más, estas 9K que están de menos, 169, es porque las usaba el sistema operativo en los sectores de arranque. Hay muchos juegos que llevan el sistema operativo incorporado y que para arrancar se necesita llamar al sistema operativo. Entonces no se puede ver lo que contienen con un simple dir o cat, que aquí la orden dir es cat, C-A-T, catálogo. Entonces es porque no se puede ver porque el formato vendor, las pistas están reservadas y no se pueden visualizar. Eso lo veremos ahora cuando emulemos discos y cintas. Y lo de la entrada, bueno, pues el teclado se puede configurar y eso lo veremos cuando tengamos un juego en memoria. El teclado del CPC, pues tenemos el original, el francés y el español. El original es el inglés porque el Amstrad es un ordenador inglés, teclado en francés y teclado español. Yo, sinceramente, no he notado ninguna diferencia cambiando esto nunca, porque las teclas siguen estando en su sitio. En fin, lo único que sí que es posible que en el español podamos usar la ñ. Pero bueno, como en este caso no lo usamos para programar ni para hacer nada, pues nada más que para jugar, no nos hace falta, para hacer nada con el teclado me refiero, no nos hace falta recuperar el teclado español. ¿De acuerdo? Bueno, pues como prueba ya que estamos, yo recuerdo que hacía programas bastante complejos, llegué a hacer programas no solo en ensamblador, no solo en código máquina, sino que en BASIC, lógicamente empecé con BASIC. Y yo recuerdo que esto pues era muy bonito porque las líneas se numeraban, se podía poner pues 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100, 200, 300, yo lo hacía de 10 en 10. Y aquí pues podría poner, hola, 30, print, una línea vacía, 40, el famoso bucle for next, que yo lo aprendí aquí porque yo, ya os digo, muy jovencito empecé con esto y aquí empecé a hacer mis primeros pinitos. For a igual a 1 to 10, por ejemplo, 50, print a, 60, next a,
Y ahora 70 dejamos otra línea vacía y 80 print adiós. Esto se limpia la pantalla, aquí listamos nuestro pequeño programa, ejecutamos y además daos cuenta qué despacio va, cómo emula exactamente la rapidez o lentitud, en este caso que tenían los Amstrad, y se notaba mucho, del 128 al 464 se apreciaba bastante. Yo cuando me compré el 128 parecía que me había comprado una máquina, eso estábamos en la Agencia Espacial Europea, eso era una maravilla. Bueno, pues nada, vamos a empezar a lo que es la emulación de discos y cintas, porque la programación también se puede utilizar en esto. Y os aseguro que para los niños es mucho más sencillo aprender a programar en un entorno así tan poco complicado. Yo os lo aseguro porque doy clases a niños de informática y no es lo mismo explicar a un niño el concepto de la programación en Visual Basic Net, que primero tienes que explicar cómo funciona el Visual Basic, cómo se arranca, cómo se ejecuta, cómo se inicia un proyecto, qué tipo de proyecto hacer, que si las bases de datos son de tipo JET, de tipo ADO, de tipo, en fin, una locura. Es mucho más sencillo empezar con un sistema operativo donde no hay nada que explicar, nada más que encender el ordenador, como sería tener esta pantalla tener esto en la pantalla. Y empezar pues, a decir, bueno, pues vamos a empezar con la primera orden fundamental, que es CLS, y limpiamos la pantalla. Y vamos a empezar a meter líneas. Lo haremos 10, 20, 30, 40, 50 y ya está. Y vamos a hacer un programa que nos saque pues la suma de dos números. Pues entonces 10 CLS, 20 A, por ejemplo, input A, 30 input B, 40 C igual a más B y 50 print C. Pues ejecutamos, se limpia la pantalla y nos pide A. 12 más B, 30, 42. ¿De acuerdo? O sea, esto es muchísimo más fácil para un niño para aprender lo que es el concepto de la programación, muchísimo más fácil para un niño y para cualquiera, que meternos en un sistema operativo donde primero tienes que aprender a manejar lo que es el interfaz, lo que es el entorno de ese sistema operativo, que a veces es complicadísimo. Los que programéis podéis comparar esto con el Visual Basic Net, que solo para empezar y tener acceso a todo lo que es el entorno, los menús, las propiedades de los objetos, en fin, es una locura. Y es una locura para empezar, lógicamente. Luego esto se nos queda muy pequeño. Los que programamos necesitamos de Visual Basic Net y necesitamos de Java y necesitamos de muchísimas herramientas. Pero para empezar esto es ideal. Yo recuerdo que esto era una maravilla para el tema del aprendizaje y de la docencia. Bueno, pues vamos a ver cómo se ejecuta un disco. Hemos visto que aquí se inserta el disco o se pulsa F6. Yo lo voy a hacer con menús para que lo veáis, pero lo suyo es utilizar las teclas de atajo. Insertamos un disco y vamos a ejecutar, por ejemplo, uno que a mí me gustaba muchísimo, que era el Arkanoid. Bien, pues aquí está. Los DSK son de disco y los CDT de cinta o de cassette. Abrimos y aquí nos dice que la unidad A, el disco ha cambiado a arcano.dsk. En fin, lo que nos está diciendo es que esto ha simulado el hecho real de que yo haya metido un disco en la disquetera. Ya está dentro del disco. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues cat, que es el equivalente al dir actual, que se sigue utilizando cuando usamos el símbolo del sistema, con la pantalla negra emulando el MS2 antiguo. Entonces, cat, y después de un par de segundos nos aparece aquí los archivos que contienen. Lo normal es que tenga un bash, un bin, una pantalla de presentación y algún otro. Eso es lo normal, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así, ni muchísimo menos. Siempre hay archivos que tienen, hay imágenes de disco que tienen muchos archivos, pero lo normal es eso. Un archivo bash, que es el de arranque, que además lo podemos cargar si queréis, load arkanoid.bash,
tarda un poquito, daos cuenta que emula, no me canso de decirlo, emula perfectamente la rapidez de los Amstrad. Ponemos list, vamos a limpiar la pantalla que se vea más claro, ponemos list. Este pitido lo recuerdo también perfectamente en el Amstrad. Era cuando una tecla no se puede, estábamos pulsando erróneamente una tecla, como ahora la tecla de borrar hacia la izquierda, no hay nada que borrar. Recuerdo perfectamente que además es que lo tengo grabado porque yo he sido usuario de muchos, prácticamente todos los ordenadores de 8 bits y recuerdo muy bien todas estas cosas. Bueno, pues aquí tenemos que está cargando en el área de memoria Aspressat 24FC el programa Arkanoid.dec. Luego pues modo 0, borde 0, esto es para el borde cambiarlo de color. El modo 0 era para entrar en un modo 0, lo podemos incluso ver para entrar en un modo mucho más grande de letras. Luego estaba el modo 1, o sea, era increíble la cantidad de cosas que tenía. Y bueno, aquí están todas las órdenes. Locate 625 era la localización, o sea, en la coordenada 6,25 imprime loading, es decir, 6,25, si no recuerdo mal, era 6, empezando por la derecha, 6 posiciones, 6 caracteres y 25 líneas, con lo cual el loading venía a caer aquí, o a lo mejor era al revés, no me acuerdo. Lo podemos ver además, CLS locate 6,25 2 puntos print cargando. Exactamente aquí donde os he dicho al principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres y 25 contando desde la primera línea. Bien, pues esto había muchos comandos, había muchos comandos. Yo os aconsejo que no utilicéis solo esto para programar. Que os consigáis por ahí algún manual del Basic 1.1 de AMS2, porque es que era un auténtico lenguaje de programación donde se hacían maravillas, se podían hacer maravillas, había un montón de cosas. Bien, pues esto es lo que carga este módulo DEC, os decía. Bueno, aquí luego carga la pantalla, hace una llamada de memoria al área A500, en fin, eso ya tampoco es cuestión de poner, porque esto es un poco de código máquina, estas llamadas a determinadas zonas de memoria, porque la carga ahí para dejar libre otras zonas de memoria, pero esto ya sería meternos en demasiado. Y luego por fin cargaba el programa real, que es el Arkanoid 2. Entonces, aquí tenemos el arranque, el DEC, el decimal, que ocupa solo una K, pues algún modulito que hace falta para lo que sea, la pantalla tipo screen, extensión SCR, y luego el programa, que aquí lo podemos ver que ocupa 30K, el programa que incluso podría funcionar directamente, seguro, muchos funcionaban directamente, y lo sé porque yo cuando usaba discos que eran discos caros, yo le quité, claro, eran 178K lo que cabía, aquí ahora mismo estamos 30, 39, 40, 41K, hasta 178, en un disco cabían 4 o 5 juegos, pero yo quitaba las pantallas de presentación, que normalmente recuerdo que eran 16K todas, no sé por qué esta es 9, porque lo normal es que una pantalla de presentación ocupase 16K. Entonces yo las quitaba y, claro, lógicamente anulaba esta línea, anulaba la línea donde se cargaba la pantalla de presentación, le quitaba la línea 70 y el juego funcionaba perfectamente. Es una pena porque entonces eliminabas una joya, ¿no? Pues muchos juegos yo los he recuperado de los que yo tenía y la pantalla de presentación no estaba. Entonces es una lástima. Imaginaos ahora que el poquísimo o nulo problema que tenemos con el espacio en los discos duros, porque ahora mismo ya prácticamente cualquier disco ya tiene 3-4 teras, cualquier disco externo. Entonces, pero antes teníamos que buscarnos un poco la vida. Bueno, pues entonces después de hacer este cat podemos poner run directamente, porque ya tenemos en memoria el arkanoid.bas, pero lo suyo es que pongamos, que no carguemos primero en memoria el juego y que lo ejecutemos directamente poniendo run arkanoid. Entonces, repetimos, nos vamos a DIX, insertamos el disco Arkanoid DSK, nos dice que el disco ya está, vamos a limpiar esto, hacemos cat,
y ejecutamos arkanoid.bash, que no hace falta poner el bash, ya lo coge él por defecto. Pues le damos a intro y por aquí aparece un disco que está cargando, ha salido lo de loading, aquí está el disco y bueno, ya estamos aquí. El Z, X, izquierda, derecha y el espacio fuego. Pues la cosa es bien sencilla. Exactamente igual que el juego original, pero además exacto, os lo aseguro, y los que lo hayáis visto lo podéis ver que no miento. Salimos y del juego, como os comentaba antes, no se puede salir, por lo tanto, solución reset, o bien system reset, o bien pulsamos F5. Lo vamos a hacer por aquí y automáticamente se salía, no había opción de salir del juego. Bien, pues el tema del disco lo hemos visto. Ahora vamos a ver el tema de la cinta. El tema de la cinta tiene un pelín más de complicación, pero tampoco. Si se entiende perfectamente lo que estamos emulando en cada momento, no hay ningún problema de comprender y de hacerlo sin tener luego que recurrir a volver a ver este pequeño manual. Insertamos la cinta. Vamos a Amstrad. Los juegos de cinta, aquí había uno que era el Krakow. Aquí está, CDT. Sí, eso sí iba a decir. Los juegos de cinta, yo lo que he dicho antes, tienen extensión CDT. Bueno, pues nada, lo abrimos y nos dice aquí tape, antes decía unidad A, ha cambiado a Krakow.cdt. Bien, ya no podemos hacer cat. Ya no podemos, aquí si hacemos cat, pues estamos en disco, nos va a salir anteriormente lo que había anteriormente, porque si os dais cuenta, la que ha variado no es la unidad de disco, ha variado la unidad de cinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acudir a la unidad de cinta? Pues tenemos que cambiar el sistema de carga. Ahora mismo está en disco, tenemos que escribir pipe, que eso se saca con mayúsculas y la tecla de corchete y exponenciación que hay a la derecha de la P, y tape. ¿De acuerdo? Ahora hemos entrado en tape. Si hacemos un cat, nos está diciendo que conectemos el cassette. Bueno, pues ya tenemos metido en el cassette, por decirlo así, acabo de pulsar escape para salir de aquí porque no tendríamos que dar play al cassette. Pero no queremos hacer cat, no queremos que nos diga lo que hay en el cassette, queremos que ejecute lo que hemos metido. Lo que yo he hecho aquí en tape, insertar cinta y cargar el Krakow, ha sido emular que meto la cinta en un reproductor de cassette. O sea, ahora mismo podéis imaginaros que tenemos la cinta metida en el cassette externo, que no, evidentemente no existe, simplemente la hemos cargado. Y tenemos que ejecutar un programa que no sabemos qué es, porque cuando tenemos un disco estamos viendo que aquí es el Arkanoid, en fin, tenemos el nombre, pero en una cinta no podemos saber qué estamos cargando. Por lo tanto, abrimos comillas, no escribimos nada y ya no la cerramos. Le damos a intro y como estamos en modo de carga de cinta, nos sale, presiona play y pulsa, y entonces una tecla. Le damos a una tecla y ahora es cuando toca ir a cinta y emular que estamos pulsando el play del cassette. Y ahora mismo estaría ya leyendo. Este es el sonido característico de las cintas. Y está cargando el bloque 1, bloque 2, bloque 3, todos los que tenga. Esto es una maravilla y, bueno, cualquiera que haya usado este ordenador verá lo maravilloso que resulta volver otra vez a escuchar esto, y además con tanta fidelidad. Aquí nos enseña el simbolito de la cinta. Se está cargando la pantalla de presentación, que la cargaba línea a línea. Das cuenta que cosa más estupenda. Bueno, ya ha cargado la pantalla y ahora continúa con la carga del juego.
Yo recuerdo que cuando poníamos un juego a cargar tardaba literalmente 5 minutos, como mínimo. De reloj, o sea, de verdad, 5 minutos, pero no os digo por decir, 5 y más. Entonces nos íbamos pues a merendar, nos íbamos nuestra madre nos había preparado el bocadillo, íbamos a por él a la cocina, íbamos al baño, en fin, dejábamos esto cargando. Pero muchas veces nos llevábamos la sorpresa de que cuando veníamos el juego estaba parado porque nos encontrábamos el característico, el típico read error A o read error B, error de lectura A o B. Habían dos tipos de errores de lectura. El A era el más fácil de corregir, se echaba hacia atrás la cinta, se volvía a leer y a lo mejor se corregía, y el B era ya un poco más delicado, teníamos que estar con el destornillador ajustando un poquito el cabezal, el azimut, había quien le llamaba, no sé por qué, azimut, bueno, ajustando un poco el cassette o limpiando el cabezal de lectura. En fin, era totalmente otro mundo. Por supuesto, eso no tiene ni que decirse. Pero tenía un encanto muy especial, tenía un encanto muy bonito. Bueno, pues os aseguro que ha tardado 4 minutos desde que dejé de hablar. 4 minutos, y no os miento, porque de hecho se me ha activado el salvapantallas, que lo tengo en 3 minutos. O sea que 4 minutos en cargar desde que dejé de hablar, con lo cual el juego entero puede tardar perfectamente 7 minutos en cargarse. Bueno, y ahora vamos a aprovechar para configurar las teclas de juego, porque además no sé cuáles son. Aquí parece que se ha movido algo, pero bueno, vamos a configurarlas y así vemos la última opción que nos quedaba. Bueno, perdón, antes hay que asegurarnos en System que el joystick está activado. Lo está. Nos vamos a opciones y configuramos, por ejemplo, el fuego lo vamos a poner en control izquierdo. Entonces joystick 1, fuego 1. Añadimos y se nos pone aquí. Y luego nos vamos aquí abajo del todo a las flechas de cursor. Flecha izquierda, flecha arriba, joystick arriba. Flecha izquierda, joystick izquierda. Ay, perdón. Flecha arriba, joystick arriba, añadimos. Flecha izquierda, joystick izquierda, añadimos. Derecha, derecha, añadimos. Y flecha abajo, joystick abajo, añadimos y hecho. Bien, aquí está nuestra configuración y ahora pues podemos jugar perfectamente con los cursores. Bueno, perfectamente, yo ya he perdido toda la práctica en este tipo de jueguecillos, pero se puede recuperar con tiempo y hay muchos. Como veis, es muy sencillo, muy gratificante, porque además es una emulación perfecta, como pocas he visto. Y nada, pues luego, si estáis interesados, os puedo subir emulaciones de más ordenadores, porque tengo colecciones de juegos de infinidad de ordenadores de 8 bits, Amstrad, Spectrum, Commodore 64, Amiga 500, en fin, muchos. El Sinclair también, que fue cuando Amstrad y Spectrum se unieron, o mejor dicho, Amstrad absorbió a Spectrum. Luego consolas como Nintendo, Xbox, Sega, en fin, hay simuladores de todo. Y bueno, y por supuesto el simulador de MS2, el DOSBox, que es una auténtica maravilla y este ya es bastante más, este seguro que lo conoceréis muchas más personas, porque este a lo mejor de los Amstrad de 8 bits ya hace sus 30 años, éramos muy pequeñitos y muchos de vosotros a lo mejor no llegáis todavía ni a esa edad, con lo cual no habéis visto estos ordenadores, no los habéis disfrutado, aunque a lo mejor los tenéis todavía, hay mucha gente que los tiene todavía. Pero el DOSBox sí que va a haber muchísima más gente que jugaba en MS2. Entonces, bueno, pues mi próximo vídeo de este tema de informática lo voy a hacer
sobre el emulador DOSBox, porque de otros temas de bricolaje, de animales y todo, seguramente los tengo bastante más atendidos porque me gusta más, pero en cuanto a la informática, el próximo va a ser del DOSBox. Bueno amigos, pues muchas gracias por ver el vídeo y un saludo, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis de este maravilloso emulador y sobre todo pues espero que no os haya aburrido porque me ha quedado un poco largo. Venga, un saludo y hasta la próxima.